Lo que pasa, Patricio, que hace más de un año que se crearon mesas de negociación con el Ministerio de Educación. Lamentablemente de eso, y eran muchos los puntos, eran más de 30 puntos que nosotros teníamos en nuestra propuesta. Sin embargo, al final se priorizaron 8, que es lo que decía el presidente nacional. Y la verdad es que aquí no es una cosa que nosotros tengamos que inventar. Recordar que el presidente actual de la República, él estuvo con nosotros antes en plena campaña, y él nos aseguró proyectos que se habían enviado hace ya un año que tienen que ver con la reparación de la deuda histórica, porque no era el pago de la deuda histórica, era la reparación. Eso lo entendemos. Y nunca habló ni lo condicionó a nada, sin embargo ahora lo condicionó al tema de la aprobación en el fondo de los cambios que tenían que ver con el tema financiero. Eso no ocurrió, y es más, en el reciente discurso que hizo para la cuenta pública, él sí dijo que no iba a pagar por ahora, pero sí se iba a ver desde ya de inmediato, darle una solución lo más antes posible a aquellos casos más dramáticos de profesores que están con este problema. Y cuando hablamos de casos dramáticos, Patricio, en nuestra región tenemos, no voy a exagerar, pero mensualmente 1 o 2 profesores que fallecen y que están en una situación prácticamente muy complicada. Por eso para nosotros eso es tremendamente importante. ¿Y cuál en el fondo es, como usted me pregunta, cuál es qué vamos a nosotros a negociar? Bueno, simplemente hablemos de aquellos casos, al menos de aquellas situaciones más emergentes que el propio presidente nos prometió y que no ha cumplido. Nuestra región, por ejemplo, son muchos, eran más de 5.000 profesores, pero ya no están quedando muchos menos, están quedando a través de 3.000 profesores con esta deuda histórica, y que son personas de mucha edad y que están muy complicados de salud, recibiendo una miserable pensión de vejez. Por lo tanto, nuestra región, si bien es cierto, son 8 los puntos que habla el presidente nacional, en nuestra región nosotros nos hemos abocado principalmente a otros que son los que de verdad nos preocupan mucho en nuestra región, que tienen que ver con el agobio laboral, que es increíble lo que está ocurriendo en nuestra región. Ya podremos hablar con eso si usted gusta, y lo que tiene que ver también con un plan concreto para enfrentar la violencia escolar en nuestra región, que de verdad también esto yo creo que ya se está saliendo de las manos ya no está en manos de nadie, esa es la verdad las cosas. Bueno, vamos a esos 2 puntos porque finalmente es la bajada regional, ¿no? Respecto de los temas que se plantean a nivel nacional, no quiere decir que los otros no tengan relevancia para nuestra región, pero ya que usted los plantea como prioritarios de alguna manera en este contexto de movilización, ¿a qué se refiere, profesor, con el agobio laboral? Bueno, el agobio laboral precisamente tiene que ver con que, de vuelta de pandemia, ha existido algo extraño, ha ocurrido con los empleadores, con los estudiantes, con todos. Hubo cambios generalizados y nuestros estudiantes llegaron distintos, y ha habido agresiones a profesores, ha habido agresiones a estudiantes, ha habido agresiones a apoderados, tenemos casos concretos sobre eso, pero principalmente tiene que ver con la cantidad de licencias médicas por el deterioro mental, el desgaste mental del profesorado. Hay mucha licencia médica y aquí nadie se ha preocupado de reemplazar a los profesores. Dicen que porque no hay profesores, puede ser, no nos consta, a pesar que sabemos de algunos sostenedores que han cortado y han desvinculado profesores, o incluso han ido a Contraloría a reclamar estos profesores y se les ha castigado y no los han incorporado hasta aún todavía, a pesar de los dictámenes de Contraloría. Entonces uno no entiende de que no se reemplace al profesor. ¿Qué pasa con esto con el profesor que está en el aula? Que ellos tienen que reemplazar a sus colegas y sin dejar de hacer otras funciones, es decir, hacen 2 funciones, además con las planificaciones, con la atención de apoderados y una serie de cosas. Entonces el agobio es tal que de verdad hay un desgaste emocional tremendo en el profesorado, y esto usted puede preguntar donde sea, la cantidad de licencias médicas que hay en nuestros colegas es muy grande. A eso nos referimos nosotros con el agobio laboral. Y la violencia, bueno, para qué hablar, tenemos el caso de Temuco,
en la escuela Arturo Prat, donde una profesora fue agredida. Tenemos recientemente en Lautaro una profesora que terminó inconsciente con un estudiante que la agredió, que por supuesto es un estudiante con una situación especial y que se regularizó. Pero ahí hay un problema también de responsabilidad. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Porque en este caso son los empleadores que tendrían que contar con más personal en el aula, ya llámense asistentes de educación o tienen que ser tutores sombra, que tengan que estar preocupados de estos estudiantes para poder evitar que se puedan producir este tipo de cosas. Esto ha ocurrido en muchas comunas. Estoy hablando de Angol, Pucón, Villarrica, Temuco, Lautaro, los últimos tiempos, Galvarino también. En fin, esas son las situaciones mayores que nosotros tenemos en nuestra región. Y la pregunta que usted hace es clave. ¿Quién efectivamente le pone el cascabel al gato? ¿Esto debiera ser una solución estructural desde el punto de vista de la gestión del Ministerio de Educación? ¿Quién deba resolver efectivamente el problema? Bueno, evidentemente que aquí pasa algo, porque yo creo que alguien no está cumpliendo con lo que debe hacer. La superintendencia, por ejemplo, de educación, que es la que tiene que velar porque si hay profesores de reemplazo o no hay profesores de reemplazo, qué está pasando en los establecimientos educacionales, si está todo el personal, si están ocurriendo este tipo de hechos. No sabemos qué ocurre con eso. Entonces, no es porque no existan leyes, yo creo que las leyes están, pero sin embargo, lamentablemente, esto no ocurre. Entonces, hemos estado en conversación con la Seremi. El día de ayer nos invitó la Seremi a conversar con ella y nosotros le planteamos esto. Por favor, ¿qué está ocurriendo? Ellos están en conocimiento. El día de ayer también había un liceo en Vilcún, un colegio en Vilcún, que los apoderados ya tomaron la determinación de parar las actividades y cortar la carretera, precisamente porque tampoco han ido avances en promesas que se han hecho por 3, 4 años, que tendría que estar ya en condiciones de funcionar el establecimiento, y es un establecimiento que no puede trabajar porque está hecho pedazo y no hay solución al respecto. Entonces, alguien tiene que ponerle el cascabel al gato. Por eso los profesores, yo creo que este va a ser un paro donde va a haber mucha participación, Patricio, precisamente porque los profesores ya no damos más. Ya lo único que queremos es hacer un llamado de atención a las autoridades, al presidente de la República, a nuestros diputados que tampoco coloquen objeciones para que se puedan concretar leyes para poder solucionar estos problemas, a las autoridades locales, a los sostenedores, para que de una vez por todas se pueda terminar con este agobio laboral y con esta violencia que está ocurriendo en nuestros establecimientos educacionales. ¿Es aconsejable enviar a los niños mañana al colegio, profesor? Mire, nosotros los profesores le hemos comunicado a todos nuestros apoderados qué establecimientos están en paro. Si bien es cierto, los establecimientos quedan abiertos porque hay personal asistente funcionando y nosotros nunca nos hemos negado a dejar profesores para que puedan atender a aquellos estudiantes que van a la alimentación. Consideramos que la alimentación es muy importante en muchos de nuestros establecimientos y por lo tanto aquel estudiante que quiera asistir, los profesores siempre toman esas medidas para que puedan ir a recibir su alimentación, pero no van a haber clases. Eso se lo damos por contado a todos nuestros apoderados y que nos entiendan. No hay clase, el profesorado está en paro, pero sí, si alguien quiere ir a recibir su alimentación, todos los establecimientos consideran eso. Yo le planteaba al principio, y con esto cerramos, desgraciadamente se nos va el tiempo, profesor, a ver si podemos retomar la conversación durante la semana para evaluar efectivamente la movilización. Le planteaba al principio el margen de negociación, ¿no? ¿Qué se espera entonces de esta movilización de mañana? Nosotros esperamos, este es un paro ascendente. En nuestra Asamblea Nacional se acordó este paro del día 26 de mañana y también viene un paro por 2 días, por 48 horas, el 2 y 3 de agosto, donde vamos a ir a presionar principalmente al Parlamento, a Valparaíso. Y lo que nosotros esperamos son soluciones reales, porque como tal lo decía el presidente nacional, tal cual, que hemos tenido respuestas del gobierno, pero son respuestas ambiguas que no dicen nada. No hay fecha, no hay absolutamente nada, sino que la buena intención, que lo hemos recibido de todos los gobiernos, de poderles dar una solución a esto, pero no hay nada concreto. Lo que queremos es fechas concretas. Si nos dicen a 2, 3 años, bueno, este gobierno termina antes, pero lo que queremos es cosas concretas que nos aseguren que de una vez por todas vamos a ir solucionando todos estos problemas que tenemos a nivel regional y a nivel nacional.
¿Se sienten defraudados del gobierno, profesor? Mire, nosotros estamos muy preocupados por eso. De verdad duele porque nosotros creíamos que era un gobierno pro trabajadores, pro profesores. Fuimos testigos de muchos de los ministros, del propio presidente de la República que marcharon alguna vez por las calles cuando eran estudiantes universitarios, y precisamente mucho de esto era lo que ellos solicitaban, como por ejemplo el cambio de financiamiento de la educación, el mejoramiento de la educación pública. Pero sin embargo ahí estamos, pues sin nada, ni siquiera un proyecto de ley. Entonces sí, de verdad nos sentimos defraudados. César Escobar, presidente regional del Colegio de Profesores, le agradezco muchísimo, profesor. A ver si hablamos durante la semana para evaluar, insisto, el movimiento que van a tener mañana. Que esté muy bien, muchas gracias. Gracias, Patricio, un gusto.